Hay historias que no caben únicamente en los expedientes. Hay dolores que no alcanzan a explicarse solo con cifras. Hay memorias que necesitan otros lenguajes para poder ser escuchadas. La memoria también se canta, la memoria también se borda, la memoria también se pinta, se escribe, se interpreta y se comparte. Bienvenidos a Voces de la Verdad, un espacio para hablar de memoria, dignidad, justicia, paz y no repetición. En nuestro primer capítulo hablamos de los falsos positivos en Colombia, de las heridas que dejaron en las familias, en las comunidades y en la confianza de la sociedad hacia las instituciones. Hoy continuamos ese camino desde otro lugar, el arte como forma de resistencia. Entremos en materia. ¿Quién es Margaray Música y cómo se conecta tu trabajo artístico con la memoria y el territorio? Hola, yo soy Mar, cantautora bogotana y creo canciones que hablan del territorio, que hablan del conflicto y que hablan de la esperanza. Soy una líder social desde hace muchos años, desde los 15 años fui voluntaria y a los 20 años inicié mis propios procesos de pedagogía para la paz en el territorio chocuano y en la localidad de Kennedy en Bogotá. La música me ha permitido preservar la memoria, contar relatos, extender historias, pero sobre todo crear un vínculo sensible para poder contar historias y para poder sensibilizar a la sociedad en general sobre ese dolor que nos atraviesa o que atraviesa la historia de nuestro país. Mari, cuéntanos por qué el arte puede ser una forma de resistencia para las mujeres víctimas de la violencia. El arte es una fuerza que actúa, es la posibilidad que tenemos todos, todas, todes de expresar nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, pero sobre todo de conectar nuestras emociones. Es por eso que a través del arte, de la manifestación artística, es que muchas personas víctimas del conflicto armado han encontrado un lugar seguro para contar su historia y también para dignificarla y resignificarla. En mi caso personal he tenido la oportunidad de componer canciones para víctimas del conflicto armado, de compartir su historia, de realizar espacios de escucha profunda y desde allí poder crear nuevas narrativas para no solo contar, sino para dignificar la historia y las prácticas de resistencia de las mujeres víctimas del conflicto armado. Con toda tu experiencia, ¿qué sucede cuando una mujer transforma su historia de dolor en música, palabra o relato sonoro? Cuando logramos transformar la historia de dolor en música, le permitimos a las mujeres expresar sus emociones, le permitimos también conectar con las emociones del público que las expecta y por supuesto realizamos un ejercicio de reparación colectiva en el que se sienten escuchadas, en el que tienen la posibilidad de hablar sin premuras, eliminando orientaciones políticas o religiosas o de ningún tipo para simplemente conectar con aquello que sentimos. Y desde allí es de donde viene el lugar de la empatía, de descubrir cómo se siente el otro. Es ahí donde reconocemos las huellas y el impacto que ha tenido el conflicto armado en la vida de estas mujeres y en nuestra historia. Quiero que ahora hablemos de algo importante, y es cómo se evita revictimizar y cómo se logra dignificar desde el arte. Bueno, lo primero que hay que decir es que la discusión sobre la revictimización es muy aguda, es muy compleja. No creo que yo tenga el suficiente conocimiento ni la suficiente agudeza para tratar el tema. Sin embargo, puedo compartir o comentar los aciertos que he encontrado en el camino. El primer acierto o el primer lugar de enunciación desde el cual yo realizo este ejercicio de memoria es reconociendo mi propio privilegio, reconociendo que mis miradas, mis posturas, mis preguntas pueden estar orientadas por la formación que he tenido, por el sector social en el que he vivido, reconocerme como una persona privilegiada
que si bien no es muy adinerada ni nada por el estilo, no es víctima directa del conflicto armado y que todas mis posturas pues seguramente también estarán orientadas a mi comodidad. Es por ello que hay que tener mucho cuidado de las preguntas que se hacen, pero sobre todo también ser conscientes de que todo lo que nosotros decimos y pensamos al final está orientado por un lugar de privilegio. Lo segundo es pensar que estos relatos no solo se constituyen desde el hecho victimizante. Es por eso que las conversaciones normalmente con las mujeres con las que hemos desarrollado estos procesos siempre se hacen desde diferentes lugares, entendiendo que su historia no solo es el hecho victimizante, que también allí hay una infancia, una adolescencia, una juventud. En muchos casos estos hechos suceden cuando ya son adultas o algunas han sucedido en su infancia, pero también han tenido otras partes de su vida que compartir. Entonces, no solamente compartimos o hablamos del hecho victimizante, sino hablamos también de sueños, de esperanzas, de prácticas de resistencia que sucedieron después del hecho victimizante. Y por último, personalmente decido ser una aliada a la esperanza. Intento escribir canciones que no solo hablen sobre lo que sucedió, sino lo que pasó después de lo que sucedió, que se alineen a creer que podemos contar una historia diferente, que podemos hacer un país distinto. Y bueno, ese es otro lugar desde el cual siempre me expreso y es el del poder contar diferente o poder aliarnos a la esperanza de que un día va a ser distinto. Bueno, y olvidaba mencionar algo muy importante y es que yo personalmente abrazo la verdad desde el lugar de las víctimas. Es decir, para mí la verdad la cuentan las víctimas del conflicto armado, eh, que va más allá de los libros de historia, va más allá de las discusiones de orientaciones políticas. Y creo que pues esa es la primer verdad que se tiene que tener presente, que es lo que cuentan las víctimas de conflicto armado. Siento que si uno va a realizar un proceso de historia, pues debe tener eso claro, ¿no? Su lugar de privilegio, la historia antes, posterior y cuando existe el hecho victimizante, aliarse a la esperanza, aliarse a entregar una idea de que en algún momento se va a dignificar, se va a restituir, se va a resignificar y reconocer la verdad como aquello que nos cuentan las víctimas del conflicto armado. Dentro del contexto de los mal llamados falsos positivos, ¿qué papel cumple Soacha en estos procesos de memoria, comunidad y reparación simbólica? Bueno, pues para nadie es un secreto que Soacha es un territorio pues víctima, atravesado por el dolor, atravesado por la violencia, también tiene una historia eh, ancestral, pero creo que en estos procesos de memoria, pues Soacha ocupa un lugar importante porque Soacha también es la Soacha pobre. Y a mí no me gusta hablar de Colombia profunda, pero creo que en este caso hay que hablar de estos territorios que son marginados, en donde muchos jóvenes no pueden estudiar, en donde les toca trabajar, en donde por diferentes conflictos de orden social resultan saliendo de la escuela, desescolarizándose. Y bueno, este es el caso de muchos jóvenes de Soacha, ¿no? Que al final lo que buscaban era un trabajo, diferentes oportunidades. He conocido historias de jóvenes que querían ayudarle a pagar la casa a su mamá, ¿no? Diferentes situaciones sociales y al final mucha pobreza, mucha violencia, así que al final el territorio de Soacha se convierte en un lugar de una historia muy triste, muy atravesado por mucho dolor, pero también muy atravesado por mucha resistencia, porque al final fueron las mujeres de Soacha, las mujeres de Soacha las que permitieron que se abriera esta discusión, las que se unieron, las que no solo empezaron a buscar a sus hijos, sino a los hijos de las otras. Entonces creo que ese es el lugar que ocupa Soacha, tierra atravesada por el dolor, pero tierra por supuesto resistente y resiliente. Entonces ese es un lugar que me parece muy importante destacar y es Soacha como territorio de resistencia. Desde tu experiencia con relatos sonoros y procesos comunitarios, ¿cómo puede el arte ayudar a construir paz y no repetición?
Yo creo que como lo he mencionado varias veces, el arte es la manera en que las personas se sensibilizan. El arte nos permite conectar con nuestras emociones, el arte nos permite llorar, el arte nos permite decir con lo que estamos de acuerdo y con lo que no. El arte nos permite manifestarnos, el arte nos permite explorar ideas. Entonces yo creo que esa es la manera, ¿no? Creo que el arte al final es una herramienta y creo que cuando estos procesos artísticos se llevan a la sociedad en general, pero sobre todo cuando se llevan a la infancia, existen procesos de no repetición, porque los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes empiezan a descubrir, bueno, que hay una historia, pero que es una historia que es dolorosa y que vale la pena apostarle a otras maneras de habitar el mundo, el país, la ciudad. Eh, y bueno, también eso genera un impacto político, que al final el arte es un acto político que nos permite reflexionar. Entonces, creo que ese es el lugar del arte, creo que ese es el lugar de la no repetición. Creo que hay varias miradas, ¿no? Desde, por ejemplo, en nuestro caso, los niños y niñas que cantan, que componen, desde mi proceso también como cantautora, como también el público que escucha, que especta, que reflexiona a partir de lo que se comparte en un concierto o en un espacio. Ahora vamos a hacer una pregunta que suele sonar reiterativa, pero ¿qué mensaje le dejarías a las nuevas generaciones sobre la importancia de escuchar las voces de las víctimas? Bueno, lo primero que hay que decir es que yo no creo que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes tengan la responsabilidad de cambiar el mundo. Creo que creo que estamos equivocados en hacerlos responsables de todo, ¿no? Tienes que cambiar el mundo, tienes que pensar de esta manera, tienes que decir estas cosas. Creo que al final ellos están respondiendo a conductas políticas y sociales que generacionalmente se tuvieron y creo que es bastante irresponsable pedirle a nuevas generaciones que hagan lo que nosotros no hicimos o responsabilizarlos de, ¿no? De cambiar el mundo, de cambiar el país, de pero también creo que estos chicos, chicas, chiques, por ejemplo, con los que yo trabajo, yo he desarrollado un proceso de pedagogía para la paz importante en composición de canciones, co-creación, álbumes infantiles inspirados en el informe final de la Comisión de la Verdad, en historias de mujeres víctimas de conflicto armado y así sucesivamente. Creo que estos chicos y chicas tienen la posibilidad de escuchar a las víctimas a través de diferentes herramientas tanto de libros, tanto del informe final, tanto de la escucha directa, como ha pasado en mi fundación, donde los niños y niñas se encuentran con las víctimas y les componen canciones. Pero además creo que ya hay mucho acceso a la tecnología, hay mucho acceso a la información y creo que eso me parece importante dejarles a los chicos y chicas, accedan a la información. Eh, tienen las posibilidades, tienen las oportunidades. Claro, no estoy hablando de todos los niños de Colombia porque ahí tendríamos que hablar de que hay mucha desigualdad, pero sí estoy hablando de los niños y niñas de la ciudad de Bogotá, por lo menos de las localidades que tienen acceso a. Y creo que es eso, decirles aprovechen las herramientas que tienen, no olviden que bueno, que la información se investiga, que no es lo que vemos en la televisión solamente, que hay otras herramientas y que están al libre acceso, que es darle clic. Y eso nos va a llevar pues, a impactos sociales y políticos importantes. Gracias, Mari. Pero en este recorrido también es importante mencionar el trabajo de la Fundación Kuyaiki, una organización que ha acompañado procesos artísticos, pedagógicos y comunitarios. A través de este tipo de proyectos, la música se convierte en una herramienta para construir memoria con las comunidades, con las mujeres, con los niños y las niñas, y, que, y con quienes han vivido de cerca las consecuencias de la violencia.
Cuando niños, niñas y jóvenes participan en estos procesos, la memoria deja de ser solo un tema del pasado, se convierte en una enseñanza para el presente. Una de las canciones centrales de este capítulo será La cosecha, una obra inspirada en la historia de Carmenza Gómez. Para el proyecto Historias Cantadas Mujer, Memoria y Resiliencia, apoyado por el Ministerio de Culturas, las Artes y los Saberes, que es un programa nacional de estímulos, y también por la Fundación Kuyayki. Esta canción fue compuesta por Marisol Garay, nuestra invitada de hoy, y recoge una historia atravesada por el amor, la ausencia y la búsqueda y la dignidad. La cosecha no es solamente una canción en homenaje, es una pieza profundamente simbólica porque parece construir un diálogo entre la ausencia y la presencia, entre el hijo y la madre, entre el dolor y la esperanza. Esta canción muestra que la madre no aparece únicamente como una víctima, aparece como una mujer que ha caminado, que ha buscado respuestas, que ha sostenido la memoria y que ha transformado su amor en una causa pública. La imagen de la cosecha tiene un valor muy profundo. Una cosecha es aquello que nace después de sembrar, cuidar, esperar y resistir. En esta canción, la semilla puede entenderse como todo lo que Carmenza ha sembrado: amor, verdad, memoria, valentía, defensa de la vida. Por eso, cuando la canción dice tu semilla ya dio cosecha, no se refiere solamente a un logro individual, habla de una lucha que floreció en la conciencia de muchas personas. La letra está llena de imágenes íntimas: los caminos recorridos, las puertas tocadas, las maletas, la voz, el río, los pájaros, la butaca, el árbol y la memoria. Todos esos elementos construyen una especie de mapa emocional de la búsqueda. Hay una madre que no se resigna, hay una mujer que sigue preguntando, hay una voz que acompaña desde el recuerdo y hay una historia que se niega a desaparecer. Además, la canción reconoce la fuerza de las madres de Soacha. Al final aparece una idea profundamente ética: ni un minuto de silencio. Esa frase resume el sentido de la resistencia: no callar, no olvidar, no permitir que la historia de las víctimas sea borrada. Porque las madres no solo han buscado justicia para sus hijos, también han enseñado al país que la memoria es una forma de resistencia y que el amor puede convertirse en una fuerza política, social y profundamente humana. Bueno, y si la cosecha nos habla de una semilla que florece después de años de lucha, Contracorriente nos lleva a otra imagen igual de poderosa: la de remar contra el olvido, contra la indiferencia y contra el silencio. Esta canción fue estrenada el 5 de abril de 2026. Fue coescrita con niños, niñas y está dedicada a Doris Tejada. Esta canción fue escrita por nuestra invitada de hoy y está dedicada, de manera reiterativa lo digo, a Doris Tejada, una mujer víctima que ha sostenido una historia de búsqueda, amor y resistencia. Contracorriente es una canción construida desde símbolos muy fuertes: el mar, el barco, la tormenta, el fuego, la corriente, la espera y el acto de remar. La imagen de remar contracorriente representa la lucha de una madre que no se rinde, aunque el camino sea difícil, aunque haya dolor, obstáculos o silencio institucional. En esta canción, la búsqueda aparece como una travesía. Una madre atraviesa mares simbólicos, sostiene el recuerdo, guarda el amor y sigue caminando aunque pasen los años. La frase seguir remando contracorriente expresa precisamente esa resistencia: avanzar incluso cuando todo parece empujar hacia el olvido. También hay una idea profundamente amorosa en la canción: con amor todo se logra. Esta frase no se debe entender como una frase simple o ingenua. En este contexto, el amor es fuerza, insistencia, memoria y acción. El amor de una madre que no abandona es el que sostiene la búsqueda, es el amor que se vuelve camino cuando la justicia parece lenta o insuficiente. Otro elemento muy valioso de la canción es que fue coescrita con niños y niñas. Eso tiene un sentido pedagógico enorme. Significa que la memoria no se está transmitiendo desde el odio, sino desde la sensibilidad, la empatía y la responsabilidad. Los niños participan en la construcción de una canción que habla del dolor, pero también de la dignidad y de la vida. Cuando las nuevas generaciones participan en estos procesos, aprenden que la historia del país no es algo lejano, aprenden que detrás de cada
hecho de violencia hay familias, nombres, afectos, comunidades, y también aprenden que el arte puede ser una forma de cuidar la memoria sin revictimizar. Por eso, el trabajo de Margaray Música y la Fundación Kuyaiki es tan significativo, porque se convierte en un ente importante para que las historias se conviertan en cantos, pero no para suavizar la gravedad de lo ocurrido, sino para sostener la memoria con dignidad. Hoy, en Voces de la Verdad, comprendimos que el arte también puede ser una forma de resistencia. A través de la historia de Margaray y de la Fundación Kuyaiki y de las canciones como La cosecha y Contracorriente, vimos cómo la música puede convertirse en memoria, pedagogía, sanación y dignidad. Este capítulo nos recuerda que las historias de las víctimas no deben quedar en silencio, deben ser escuchadas con respeto, deben ser contadas con cuidado, deben ser transmitidas a las nuevas generaciones y deben ayudarnos a construir una sociedad más consciente, más sensible, más humana. Porque recordar no es quedarse en el pasado, recordar es aprender, recordar es dignificar, recordar es abrir caminos para que la violencia no se repita. Gracias por acompañarnos en este segundo capítulo de Voces de la Verdad. Nos escuchamos en el próximo episodio.